buenas noches, estimado auditorio, nuevamente en nuestro programa de Tu Espacio que transmitimos todos los lunes de las 8 a las 9 de la noche, hablando todo lo referente al sector inmobiliario, a la construcción y bueno, también a lo que es la administración de inmuebles. Y esta noche vamos a tocar dos temas importantes en nuestro primer bloque, ¿sí? Y posteriormente vamos a tener como invitadas especiales a Rosalía Eizautier, ¿sí? Es especialista en administración de inmuebles, estará con nosotros, platicaremos acerca de lo que es la administración de inmuebles en la Ciudad de México principalmente. Y también tendremos a Lilia Carrillo, quien es especialista en comunicación de la consultoría Meraki. Ya nos platicará Lilia acerca de esto y bueno, pues vamos a dar inicio. Muy buenas noches, estimado Saúl, buenas noches, estimado Federico, mis compañeros. Buenas noches, Héctor, Federico, amigos del auditorio, siempre es un gusto saludarlos. Así Gracias, es. buenas noches. Y bueno, tenemos dos temas muy importantes que tocar y bueno, uno y el primero está involucrado nuestro gran compañero Federico Sobrino. Con el tema de hipoteca inversa. Con el tema de la hipoteca inversa. Mi estimado Federico, ¿qué nos platicas acerca de la hipoteca inversa? Bueno, en días pasados me consultaron sobre el tema y a mí me parece que en México todavía nos falta, llamémosle madurez, llamémosle mercado. ¿Por qué? La hipoteca inversa, primero empecemos diciendo, es aquella persona que es mayor de, digamos, tercera edad, mayor de 65 años, puede acudir a una institución de crédito a pedir dinero por su inmueble. Y ya sea que se lo vayan entregando en parcialidades mensuales o en una sola exhibición a determinado tiempo a futuro, en donde tendrá que pagar su crédito. Yo creo que todavía culturalmente la sociedad mexicana estamos acostumbrados a que nuestros viejitos, con todo respeto diciéndolo, cuando tienen un inmueble los cuidamos. Y precisamente, no sé si más allá del interés inmobiliario o del interés familiar. Entonces, obviamente, esto distorsionará. O sea, generalmente cuando nosotros nos enteramos de alguna persona de la tercera edad que acabó en un asilo o alguna cuestión así, es precisamente porque le quitaron su inmueble o porque tuvo problemas con la propiedad de su inmueble. Considero que es un buen momento para poner las reglas que a futuro se puedan dar. Sin embargo, yo creo que culturalmente se va a tardar algún tiempo en poderse dar esta hipoteca inversa. La veo muy positiva, la veo, incluso te acordarás, Héctor, que tuvimos ya un invitado hace algunos meses, en donde incluso nos decía que desde los años 50 se creó en los Estados Unidos, que para mí fue sorpresa. En Europa, hasta donde entiendo, es muy socorrida, pero sí consideraría que en México sí es buen momento para dar la reglamentación como tal. Sin embargo, considero que culturalmente todavía nos vamos a tardar, pues yo diría unos 10, 12 años en que aterrice como tal. Yo perdón aquí que claro, haga mi claro, comentario, pero claro. Yo pienso que es demasiado tiempo, Federico, ya que, Saúl, el problema hoy en México son las pensiones. Sí. Sí, el grave problema de nuestro país son las pensiones, ¿no? O sea, ya no hay dinero, la gente, ya más del 60% de la gente no tiene una pensión digna. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Pues bueno, hay que agilizar esto, que es un tema que yo creo que sí valdría la pena. Es más, volver a retomar nosotros mismos, Federico, Claro, porque claro. fuimos los que empezamos a ver esta cuestión para que pues para poder establecer con las entidades financieras de qué manera poder arrancarlo, porque digo, sí es una muy buena opción. Así es. Para esas personas que no tienen manera de cómo percibir una mejor pensión y sobre todo tener una mayor calidad de vida. Lo que pasa es que, Héctor, y perdón, Saúl, a lo mejor se ha vuelto ahorita un... Sí, perdón. Sin embargo, te lo voy a decir, y yo hablaremos a lo mejor poco más adelante. Yo me pongo cuando me dicen, oye, ¿sabes qué? En un condominio hay alguien que si se declara insolvente puede pagar con trabajo comunitario. Okay. Generalmente el que se declara insolvente es una persona de la tercera edad. Yo no entiendo, y perdón, como abogado y como inmobiliario, al día de hoy no entiendo cómo una persona que tiene un inmueble se puede declarar, que es propietario de un inmueble, se puede declarar insolvente. Porque además es de buena fe, no es ante juez. Entonces, si bien estoy de acuerdo en lo que dices, que las pensiones al día de hoy no alcanzan para tener una vida digna,
la persona que está percibiendo una pensión tampoco tiene un inmueble. Pues no en todos los casos. En la mayoría de los casos, no, bueno, sí puede llegar a tener, pero no sería el común de nuestros habitantes de la tercera edad, desde mi punto de vista. Más, bueno, ok, es un tema que yo creo que sí Claro. valdría la pena ampliarlo más y no darlo como una simple nota. Estoy totalmente Yo de creo acuerdo. que sí es un tema que hay que abundar un poquito más en él, Sí, porque si no vamos a entrar ahorita aquí en una discusión que no es el tema, ¿no? exacto. Pero bueno, auditor, vamos a dejar este tema para más adelante. Solo no sé si quieres hacer algún comentario al respecto. No, muy de la mano a lo que estás comentando, Héctor. Yo creo que sí se debe de hacer algo a mediano plazo, por lo menos en el tema de pensiones, porque la crisis que se puede avecinar en ese sentido, yo creo que verdaderamente va a sacudir pues a todo el país, y considerando sobre todo de que somos una población que nos estamos haciendo vieja. Así La mayoría, Yo no. bueno, lo que pasa es que tú eres millennial, pero evidentemente se tiene que trabajar en este tema, y bueno, pues ya el director del Instituto Mexicano del Seguro Social nos decía que la única ruta es la disciplina financiera para poder atacar con una estrategia que realmente rinda frutos, y de esta manera poder lograr algo. De lo contrario, pues se va a hacer chuza con ese tema de las pensiones, que además no es un problema específicamente de México, está sucediendo en otros países en el mundo, y yo creo que es algo en lo que se debe de poner especial atención para verdaderamente, y si existe además la voluntad política, hacer algo y corregir. De lo contrario, vamos hacia una chuza eminente. Y sobre todo, y perdón, nada más agregando, es cierto, el porcentaje de gente de tercera edad que sobrevive a cierta edad está creciendo por un lado, y por otro, ojalá que este tema nos sirva para que el otro se resuelva, el otro de pensión, más bien, que el tema de hipoteca inversa resuelva el problema el de de la pensión. pensiones. Ojalá, Claro. eso sería una muy buena chuza. Pues, digamos. no, hombre, sería Además, excelente, me gustaría rematar con una información que está además muy fresca, y va en el sentido de que en el Seguro Social, para hacer frente al flujo creciente de pagos por jubilaciones y pensiones, que representa un gasto de más de 2 billones de pesos durante los próximos 70 años, y que es de alguna manera el saldo del régimen, que en vez de establecer la edad del retiro, establecería los años de los trabajadores, ¿no? Entonces las cifras están ahí, y bueno, hay que trabajar en el tema. Así es. Muy bien, vamos a darle un espacio, ¿no? Yo creo que sí, incluso una sección podríamos Así es. tener en el programa. Así es, yo creo que sí, y sí ser quienes seamos los que estemos empujando esto, ¿no? Adiós Estaría por la muy edad, ¿o por qué? Por la edad, no, pues ya nos preocupa, ¿no? Si dices 10, 15 años, Sí, pues claro, sí, se nos anda ya pegando a nosotros, ¿no? Muy bien, Federico. Bueno, la siguiente nota que tenemos es: el gobierno capitalino condonará el 100% el pago de diversos derechos y aprovechamientos. Saúl, ¿qué nos cuentas al respecto? Bueno, aquí lo que se está planteando es de que de alguna manera sea un incentivo para la construcción de vivienda en la Ciudad de México, que si bien ha estado aletargada que el poco más de 3 años, donde prácticamente no han habido pues digamos que los permisos o licencias, debido a la normatividad que se suspendió por la famosa norma 26, porque en el pasado hubo empresas desarrolladoras que abusaron de esta situación. Digamos que hubo empresas que construían 1 o 2 pisos de más cuando los permisos no se los habían otorgado, y esto de alguna manera llevó a una suspensión por parte del gobierno de la Ciudad de México para lo que tiene que ver con licencias y construcción. Esto hace poco más de 3 años. Por supuesto que en este caso los empresarios que están adheridos a la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, que en esta ocasión, bueno, comanda Lidia Álvarez Gavito, bueno, pues están verdaderamente muy molestos. Pero no solo eso, también hace unos días Lidia Álvarez decía, o al menos señalaba, que parte de la responsabilidad de que en las viviendas en esta ciudad hayan o suban de manera muy interesante es por culpa, y así lo decía ella, a lo mejor no con el término, pero sí señalaba a los vecinos en el momento que se oponen a la construcción de un desarrollo habitacional. En ese momento, bueno, pues la inversión del desarrollo del proyecto inmobiliario se incrementa, por supuesto, y esto va a golpear directamente, bueno, pues en
en el bolsillo de las personas que adquieren esta vivienda. Entonces esto es consecuencia precisamente de lo que tiene que ver con el momento en el que grupos vecinales levantan la mano diciendo que ellos han ganado determinado litigio, por ejemplo, para que no se desarrollen viviendas en determinadas partes de la ciudad, y esto es lo que comenta precisamente Lidia Álvarez de Gavito. Federico. Independientemente de esto, Saúl, y te voy a decir porque creo que esto lo tenemos que analizar más a fondo, los precios según o los costos que suben según la intervención o no de los vecinos. Yo te voy a decir algo que yo conozco desde hace un poco más de 30 años que me dedico a administrar inmuebles, y que este incentivo que da el gobierno local para mí es más electorero que real. Cada que se acercan elecciones se necesitan votos y se necesita dinero. Y siempre, y además lo sabemos los inmobiliarios, los que nos dedicamos a esto, sabemos y les decimos a los clientes que se espera que haya elecciones porque va a haber una tregua fiscal. Ahora es más larga que de costumbre porque se va hasta diciembre de este año. Pero sabemos que va a haber exención en multas, recargos, en predial y agua generalmente. Hoy la hacen un poco más extensiva, pero sí lo tengo que decir, bueno, para mí es más electorero que realmente que resuelva un problema de vivienda. Porque si lo hubieran querido resolver, lo hubieran hecho de alguna otra manera. Claro, y además va más allá de la normatividad por sí misma, porque esto bien, como tú dices, pareciera como que quieren respirar de último momento, ¿no? Ya cuando se están ahogando. Así y efectivamente, bueno, vamos a desmenuzar un poco y muy rápido. Parte de los beneficios anunciados destaca para quienes construyen desarrollos habitacionales. Bueno, pues ellos... por entidad de la administración pública local, bueno, estos no pagarán por los conceptos establecidos en el artículo 300, algunos artículos que ellos mencionan aquí, que tiene que ver con el Código Fiscal de la Ciudad de México, y ya sean viviendas unifamiliares de no más de 200 metros cuadrados, ampliaciones, reparaciones, modificaciones o por obras de mayor tamaño. Entonces, ahí van parte de estos beneficios fiscales, además de que otro es de que van a tratar de impulsar lo que tiene que ver con las facilidades administrativas para la construcción del régimen de propiedad en condominio de viviendas de interés social o popular, ¿no? Es un tema que te lo sabes. Exactamente, bien, y remodelación y todo esto. Por eso te digo que para mí es más político que efectivo. Así es, como todas las pintadas de casa que las meten como queremos. Sí, exactamente. Muy bien. Ajá. Muy bien, estimado auditorio, vamos a un corte y regresamos, ¿les parece? Claro que sí. Vamos. Gracias. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria.
considerado el comunicador del año, Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, bueno, estamos de nueva cuenta aquí en tu espacio y verdaderamente tenemos el día de hoy a una invitada de lujo porque además es una experta en redes sociales que si usted tiene una empresa inmobiliaria o bien va a buscar su casa, departamento por estos sistemas, estas plataformas que ahora, bueno, son más comunes buscar por ahí dónde van a vivir, bueno, pues ni más ni menos que ella es la experta. Muchas gracias. Lilia. Muy generosa tu Tu presentación, muy amable. Muchísimas gracias. Además, seguramente muchos de ustedes la conocen y la han visto en el financiero Bloomberg. Además, sabe del tema y qué bien que hoy nos acompañas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lilia. Bienvenida, Lilia. Muchas gracias. Muchas Gracias, por el espacio. Lilia. Bienvenida. Muchas gracias. Perfecto. A ver, háblanos si quieres, vamos de lo general a lo particular. La importancia de las redes sociales en la actualidad y sobre todo que hoy muchos de los jóvenes es el lugar donde antes de salir a buscar algo, pues investigan ahí en esa parte. Es correcto. De hecho, antes incluso de redes sociales, pues tiene que estar casado el tema con web. A las inmobiliarias o los negocios que no tengan página web, que no tengan presencia digital, de entrada ya no existen para un cierto segmento de la población. ¿Qué porcentaje dirías? Pues estamos hablando ya de las generaciones, es que tanto las más jóvenes, o sea, estamos hablando de los jóvenes millennials que están quizá no en la búsqueda de un crédito, pero sí de rentas, y de gente que probablemente ya tenga un inmueble y que esté interesado en venderlo. Entonces, ¿qué podríamos estar hablando de gente que tenga estas dos características? 30, 40%. 30-40% de la población, por lo menos económicamente activa, Así es. con acceso a redes sociales, con acceso a internet, que no es difícil considerando la cantidad ya de smartphones que hay. No antes lo pensábamos como esta gente ya quizá mayor que no tenía una computadora o no tenía acceso, ahora es mucho más fácil. Entonces, de entrada, es muy probable que la primera búsqueda sea busco propiedad, características, zona y a ver qué me da primero que me da el buscador. Segundo, ¿qué dicen mis amigos acerca de las inmobiliarias con las que yo me he topado? Entonces, no podemos olvidar que ahorita justamente por el tema de tendencia, de cómo está el Big Data, la nube, todo el tema ya de realmente la vida digital, le estamos dando mucho más peso a lo que dicen nuestros pares, la gente que nosotros estamos conociendo, que nos conoce, a lo que podemos ver en una nota informativa. Entonces, si alguien tiene una mala experiencia respecto a una renta, a un contrato, y se queja de eso en Facebook, en Twitter, te quema. De inmediato. Estábamos platicando acerca de, ya es un tema también de reputación de las propias empresas. Primero, dar la información. Segundo, saber cómo quedó el cliente de satisfecho o no, porque sí vemos en algunas páginas que te permiten, de motores de búsqueda, encuentras lugares que te dicen, este predio es un engaño, no me fue bien, tuve problemas con el casero, tuve problemas con la persona, no se parece a lo que me están vendiendo, las fotos son engañosas, y funciona en la parte positiva.
esta propiedad es preciosa, me encantó, fue muy bonita, la experiencia fue muy buena, la atención, me dieron seguimiento, me quejé y me escucharon. Y bueno, ya va trascendiendo a todo. Ustedes hablaban en este momento acerca de las administraciones de condominios. También los propios condóminos ya se quejan o hablan acerca de quién está administrando el edificio, si la comunidad es buena, si hubo seguimiento por parte de la constructora, por parte de la viviendera. O sea, sí hay una serie de elementos que ya están apuntando a la reputación y riesgo de los negocios. Y en ese sentido, las redes pueden ser quien te habilite o quien te quite del negocio, te inhabilite, y al final no puedes darte el lujo de no saber qué están diciendo de ti. Sí, se vuelve también un tema de saber qué están diciendo de mí, cómo fueron. Ya ahora no concebimos estas entidades de, bueno, es que yo no supe, nunca me enteré, o contestar mal. Eso ya no es un lujo que ya no nos podemos dar bajo la prestación de servicios. Digamos que es una época en que vivimos más del que dirán, en redes. Siempre hemos vivido el que dirán, solo ahora es más inmediato y la información se viraliza, se vaya de nuestro control. Quizá antes decías, bueno, lo sabían en un círculo muy pequeño, ahora es muy factible, que además la información se pueda distorsionar, salga de contexto. Entonces es fundamental tener muy claro qué queremos decir y cómo van a ser los lineamientos al momento de utilizar estas herramientas. Oye, Lilia, perdón. Ahorita tenemos un bombardeo por la radio acerca de pues hacen una analogía ahí, ¿no? De que llaman por teléfono y que contestan, sí, bueno, me da sus datos y que quién sabe qué, todo eso. Bueno, pues todo eso es en contra de nosotros, ¿no? Ajá. ¿Qué crees que vaya a pasar con todo esto? O sea, que realmente esto nos esté perjudicando a todas las inmobiliarias y que se estén yendo a través de un sistema o de algunas redes donde ya no va a ser ahora sí que tan importante nuestra presencia, porque es lo que nos están haciendo ver. Sí, claro. Que nosotros no a nosotros, al público en general. Al público en general, que nosotros o sea, nos están poniendo una mala imagen. Quizá aquí, bueno, es un tema muy interesante, porque al final... creo que es más una oportunidad, al final lo que siempre se dice, ¿no? Todas las crisis representan también una oportunidad. Es una oportunidad de dos cosas. Una, hay que ser humildes y decir, bueno, ¿qué estás diciendo de mí? ¿Por qué lo estás diciendo? ¿Qué imagen te doy que no me estás creyendo, que no te soy confiable? Y dos, ¿qué puedo hacer para mejorar el servicio? ¿Qué servicio adicional te puedo dar? Y yo creo que en ese sentido, las inmobiliarias son fundamentales. Al final, nadie sabe más del negocio que ustedes, nadie sabe más del tema que ustedes, y nadie sabe más qué quiere el usuario. Entonces, es muy probable que ahora sea el momento de establecer objetivos. ¿Qué quiero? ¿Cuál es el servicio que puedo brindar? ¿Cuál es el servicio adicional que le puedo dar a la gente? Y empezar a hacer un esquema al respecto, un plan de acción al respecto. Es que ahora las herramientas que tienen las empresas son increíbles. Estamos hablando de tecnología que ya está aquí. O sea, estamos hablando de Big Data, de Analytics, de Internet of Things, de cómo están las geolocalizaciones, cómo están los patrones de consumo. Y esa es información que para inmuebles, pues me puedo imaginar la riqueza que debe tener en el sentido de decir, yo te voy a dar exactamente lo que necesitas a ti como usuario, desde información, guía, temas técnicos, en qué te tienes que fijar, voy a ser tu aliado, porque sé exactamente lo que necesitas. Entonces, la tecnología se vuelve también muy asequible, o sea, estamos viendo que de aquí a los próximos 7 años, estamos viendo, es menos, estamos en 2017, en 2020 se está considerando que se duplique que se duplique la cantidad de gente que va a tener acceso a internet, que se duplique la cantidad de gente que va a tener smartphones, que se triplique o cuadriplique la cantidad de datos que vamos a tener disponibles. La idea es no nada más tener datos, sino cómo los voy a usar, cómo te voy a escuchar, cómo voy a saber cómo llegar contigo. Pensemos también que la población está creciendo, entonces, que estaban envejeciendo, lo que decían ustedes al inicio del segmento, ¿no? Ustedes más que nadie conocen eso, entonces, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué nos quisiste decir? Que nadie conoce el segmento de información como ustedes, como han quedado. Que por tu edad, por eso sí sabes mucho. Claro, que más que nadie. Entonces el consejo pues es meterle
durísima lo que es la parte de la... Sí, y del con un internet. plan, porque es lo que hemos platicado y es lo que escuchamos mucho de repente con las empresas. ¿Por qué no funciona como yo quiero? Muy probablemente porque pensamos que la tecnología es un fin y no un medio. La tecnología es un habilitador, no porque ya, bueno, tenemos la página web, ya. No, hay que darle mantenimiento, hay que tener el contenido, ¿cómo vamos a decirle? Entonces, ese es el primer consejo, sería considerar que la tecnología es un medio, no un fin. Segundo, ¿qué valor agregado podemos dar? ¿Qué quiero que sepan los demás de mí? Tercero, estar dispuesto a escuchar al mercado. ¿Qué necesitan ellos de mí? Porque, ¿qué es lo que está pasando con las empresas? Que de repente dices, pues ya te escucho, o sea, ya tengo un Facebook, ya tengo los canales, pero no te doy respuesta, no te contesto cuando me preguntas algo, no estoy preparado para una respuesta, un cuestionamiento que no me gustó. Y hemos visto todas las crisis de reputación que sacaron a una persona a tirones de un avión. Claramente no estamos dimensionando lo rápido que se viraliza la información y lo mal a veces que respondemos. Entonces, en ese sentido, las empresas el primer paso es decir, bueno, ¿qué quiero? ¿En qué lapso de tiempo? ¿Qué puedo hacer en este mes, en estos siguientes trimestres, en el siguiente año? ¿Y cómo voy a llevarlo? ¿A qué asesores me tengo que acercar? ¿Quién me puede guiar en esta transformación al final del día? En comunicación, en digital, ir más allá y realmente exprimir lo que ofrecen las plataformas. Claro. Esa sería como la ruta a seguir. Y, súper importante, la información no se puede quedar solo en las cabezas. Tiene que bajar a toda la organización, a toda la fuerza de ventas, porque finalmente si ustedes directivos dicen, bueno, yo ya acepté, voy a tener la página web, pero solo yo voy a poderla alimentar. Pero solo mi director va a poder ver qué tienen. Y no me fijo los twitters o los Facebook de mi fuerza de venta, no le doy una voz corporativa a la institución, ahí es donde se pierde. Ahora, lo que yo en lo particular sí observo, por lo menos en la industria de la vivienda, es de que pocas son las empresas de este sector que realmente le están apostando al tema de redes sociales, por ejemplo. Y consecuencia de todo esto, yo recuerdo, por ejemplo, que, y lo voy a mencionar porque además creo que el internet nos da esa apertura para poder decir las cosas, un desarrollo de Grupo Ruba, bueno, tan mal atendidos estaban y muy enojados, molestos, que incluso hasta crearon un día una página en internet con su .com de vecinos defraudados por esta empresa de Ruba, que además es originaria de la ciudad de Juárez y que conocemos a los desarrolladores, y que es consecuencia precisamente de esa poca o nula atención para, como tú bien lo dices, poder enfrentar estas crisis y atender verdaderamente a, en este caso, las familias de este desarrollo. Y la consecuencia, ¿cuál fue? De que crearon esta página y era todos los días estar diciendo las familias de ese desarrollo en qué cómo los habían defraudado, en qué no los habían atendido. Entonces, como tú bien dices, cuando alguien busca alguna referencia y no solo de esa desarrolladora, sino de muchas otras, se encuentra uno con ese tipo de cosas y cómo puede llegar a impactar en la mercadotecnia, cómo puede llegar a impactar en las ventas, en todo lo que tiene que ver con su modelo de negocio, ¿no? Claro, al final, cuando tú estás por firmar un contrato de prácticamente a lo que sea, lo primero que haces es preguntar, bueno, ¿tú conoces a esta empresa, esta gente? Lo segundo es, le preguntas a Google, así de, claro, dime qué sale, y a lo mejor te sale la nota de hace 6 años, pero te la arroja primero el buscador porque es la que más sale, y entonces dices, claro, entonces sí, seguro me van a defraudar, y ya te la piensas un poco más. Y también tocaste un punto fundamental, la gente se queja en el momento en que no se siente atendida. Muchos de los temas es, si escucharan desde el principio, y se toman las medidas desde el principio, no se llegaría a la crisis. Se queda en un incidente, se queda en un tema incómodo quizá, pero al final es, a ver, te escucho, ¿qué necesitas? Vamos a llegar a un acuerdo, pero te estoy escuchando, te estoy dando seguimiento, porque me interesa la reputación, no quiero ver la página o la pancarta o la manta fuera de los edificios que dicen, no compres aquí, hay problemas, los vecinos estamos en contra, que al final la licencia social es tan importante como cualquier otra. Si la propia comunidad no quiere un nuevo inmueble, van a hacer lo posible porque no esté.
Así es. Bueno, y de manera, me estoy recordando, hay una página incluso en internet, y lo voy a mencionar, apestan.com, Apestan.com, donde claro. se quejan verdaderamente y de manera muy amarga sobre no solo desarrollos de vivienda, sino de todos los servicios. temas. Todo, ¿no? todo. Muy bien. Oye, Lilian, ¿algún teléfono donde te puedan consultar para que tú los puedas asesorar Claro a que nuestros sí. compañeros, colegas Con o todo clientes gusto. que nos están viendo? Les dejo la página de internet, Claro. que es www.merakimexico.com. Meraki es como suena con cada kilo. Meraki. Y latina. ¿Hay latina? Meraki, Ok. así que es un término griego que significa todo lo que haces con amor. Y Ok. entonces el correo es contacto@merakimexico.com. En Twitter. En Twitter estamos como Merakimex y en Facebook también como Merakimex. Ella es Lilia Carrillo. Yo soy Bueno, Lilia. contáctenla y verdaderamente van a aprender muchísimo. Para que los Muchas asesore. gracias. Sí, con todo gusto. Y Gracias, bueno, Lilia. Muchas Lilia, gracias muchísimas por el espacio. gracias. Gracias No, por hombre, estar gracias a ti aquí. por estar con nosotros. Gracias. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Muy bien, auditorio, nuevamente de regreso. Hoy tenemos nuestra invitada que hace ratito la mencioné y me hizo la corrección, Rosalía. Rosalía, dime tu apellido, Rosalía. Esotier. Esotier. Rosalía Esotier. Esotier. Yo lo dije mucho más largo y diferente, o sea, sí tiene una gran diferencia. Y bueno, pues Rosalía, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar. Por estar aquí con nosotros, es una persona importante también para nosotros. Gracias. Bueno, Rosalía, ¿qué nos puedes platicar acerca de la administración de inmuebles en la Ciudad de México? Bueno, pues que hoy en día efectivamente el tema o el boom de la construcción en la Ciudad de México tiende, obvio, a regularse por la parte del régimen en condominio. Esto obviamente compete a una comunidad organizada, misma que tiene un lineamiento por parte de la ley condominal y pues obviamente pues toda una estructura, ¿no?, que compete propiamente a una administración que se complementa con un comité de vigilancia que supervisa sus funciones y a su vez el apoyo y participación de comités básicos, ¿no? Estos son integrados por distintos temas: deporte, cultura, protección civil, ambiental y mediación. La intención de estos comités básicos es justamente promover la participación de los inquilinos, de los propietarios, de las personas que habitan el inmueble para generar dinámicas que puedan ser pues de mayor integración y de mayor conciencia en cada uno de estos temas. Y bueno, pues propiamente el administrador y el comité de vigilancia que fungen más para temas de mantenimiento, seguimiento en atención a dinámicas, quejas, sugerencias de los condóminos y pues que obviamente obran pues en favor de las finanzas del condominio, ¿no?, básicamente. Yo te voy a decir, me llama la atención y me gusta un poco el esquema del tema que planteaste, que es el compromiso social en la administración de inmuebles, y te voy a decir por qué. Yo llevo 30 años y yo no le encuentro ningún compromiso social a los administradores de inmuebles al día de hoy. Exacto. Entonces, me gustaría, te voy a decir, me llamó mucho la atención y además tienes razón. Tienes razón porque desde mi punto de vista, el administrador lo que va a hacer es generar plusvalía al patrimonio de las familias. Exacto. Y eso es lo que no vemos. Y es un poco a lo mejor lo que hablábamos en el segmento anterior. La gente nos ve mal, pero no sabemos que nos ve mal o no queremos ver que nos ve mal. Yo creo que es un poco de ambas partes. Inicialmente, bueno, la intención o el objetivo de la administración es justamente mantener, procurar esta parte de plusvalía y al final del día es un trabajo en conjunto. No puedes trabajar solamente como administrador como tampoco solamente como condómino. Si generas esta conciencia de la dinámica de una comunidad, como no es el régimen en condominio, obviamente creas una conciencia en donde tu cuota de mantenimiento, tu participación en asambleas no se vuelve una obligación o una dinámica de tediosidad de que voy otra vez a lidiar con mis vecinos. Si generas este ambiente en donde, bueno, estamos siendo copartícipes de una dinámica, somos vecinos, somos copropietarios, tenemos nuestra área privada, pero también tenemos un área de copropiedad que son los pasillos, servicios, etcétera. Si generas esta conciencia, creo que el ambiente y la dinámica de cada uno de los vecinos es muy distinta a la que puedas generar como dictador, como un administrador que no crea esta conciencia. Esta parte de generar una participación, una colaboración a través de estos comités de vigilancia, comités básicos, te genera precisamente una conciencia de qué necesidades tiene el inmueble, el por qué participar es importante, el por qué generar un fondo económico también es importante. Si tú mantienes a la gente distante de esta realidad, la gente simplemente lo va a tomar como un mandato: tú vienes, me pides dinero, no sé ni para qué se va a invertir. Si le generas una conciencia, a ver, este dinero es precisamente para que procures tu inmueble, que tenga una plusvalía, que tú mismo puedas habitarlo de manera armónica, generas una dinámica muy diferente y esta imagen del administrador corrupto, el administrador incompetente y demás cambia total y drásticamente. Yo creo que además en función a generar una integración del inmueble o de la comunidad dentro del mismo. ¿Hacia dónde considerarías que va la administración de inmuebles en general? Y a lo mejor dividir entre administración de condominios y administración de rentas. Van muy de la mano, pero creo que el apoyo justamente de lo que es la administración de arrendamiento
de la mano de la administración condominal, genera un equipo bastante confiable. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pues tener un condominio desorganizado, que de pronto llegas, rentas, confías en tu contrato de arrendamiento y de pronto te topas con muchísimos problemas que no tenías contemplados, ¿no? Cuando hay esta armonía entre ambas administraciones, creo que lo que más se gana es precisamente un ambiente armónico para el inquilino, una tranquilidad para el propietario, que va a generar precisamente esa conciencia de, pues bueno, el participar de manera proactiva, pues, pues me genera una tranquilidad en mi patrimonio y en el lugar que arrendo, ¿no? A ver, sí me gustaría preguntar, y a lo mejor un poco le van a ayudar aquí mis compañeros a Rosalía, en el sentido de que se dice que no sé si es un tema cultural, como bien hace un momento apuntaba Federico, el mexicano no le gusta convivir en edificios con este tipo de regímenes, o es un asunto de carácter de la condición humana, y esto es un fenómeno que se da en otros países o en cualquier parte del mundo. Es un asunto específicamente de mexicanos, que no sabemos convivir unos con otros, o es un asunto de condición humana. Yo te diría, y perdón, a lo mejor hablando un poquito más del tema, es un asunto de carácter. Los latinos generalmente, yo no entiendo por qué, tenemos problemas para convivir, digamos, cuando tenemos una reglamentación específica, como podría ser un condominio. Los sajones tienen mucho menos problemas. Es más, y a lo mejor, y Rosalía no me dejará mentir, si yo viviera en un país nórdico, quién sabe a qué me dedicaría. Porque está todo tan ordenado y todo está tan claro para que lo cumpla la gente, que no sé qué haría yo allá. Entonces los mexicanos, los colombianos, los argentinos, tenemos el mismo... Los españoles, los portugueses, los franceses, sí, o sea... Yo digo que sí, en parte sí es un poco de educación. ¿Idiosincrasia? A nadie le gusta que le manden, ¿no? Más cuando es propietario dado, ¿no? O sea, que le digan qué es lo que tiene que hacer dentro de su casa. Cuando firmas tu acta de matrimonio. Y peor, ese es peor, ¿no? Entonces, yo creo que al mexicano no le gusta que le manden, ¿no? Que le digan cómo tiene que hacer las cosas. O sea, no nos apegamos a las reglas, a las políticas. O sea, queremos hacer lo que nosotros queremos. Y eso es un grave problema, ¿no? O sea, y en una administración, pues estar regulados bajo una reglamentación, bajo una ley. Ya no nos están dando el reglamento, sino es una ley que nos tenemos que regular. Y no estamos acostumbrados a eso. Y además una ley, perdón, muy mal hecha. Mal hecha, digo, sí. Bueno, si partimos que en muchas ocasiones se agarra o se toman machotes para poder establecer los, ¿cómo se llaman? Los lineamientos donde van a vivir en estos departamentos, las políticas del condominio. Bueno, pues desde ahí empezamos mal, ¿no? No, pero bueno, también ver los antecedentes, y no lo digo con mal antecedentes, sino el currículum de muchos de nuestros legisladores, que se supone que hacen leyes en donde realmente no tienen gran conocimiento. Bueno, Rosalía, pero de esta pregunta que formulo, ¿cuál es tu opinión? A ver. Bueno, en esencia, yo creo que, como comentaba Héctor, ¿no? Si tú creas primero una conciencia de qué estás adquiriendo, o sea, para empezar, si estás comprando en un régimen de condominio, ya tienes de antemano el antecedente que va a haber una ley, un reglamento y un lineamiento y alguien que las va a ejecutar, que no es propiamente de lo compré y después me enteré que tenía un lineamiento al respecto, ¿no? O sea, finalmente va mucho de ello. También es un tema efectivamente cultural. Desafortunadamente la falta de valores, de aplicar los valores en una comunidad, nos hacen un problema mayor con los vecinos, ¿no? Porque conocemos el respeto de allá para acá, pero no sabemos el respeto de aquí para allá. Entonces soy tolerante cuando me conviene, pido la tolerancia de mi vecino, pero no sabemos ser realmente un poquito más empáticos con el otro, ¿no? O sea, me parece que es una necesidad realmente básica que hoy en día esta comunidad que tiende a mayor tendencia con el régimen de condominio, es urgente realmente manejar valores, que desde ahí parte toda la dinámica del condominio. El administrador procura precisamente promover esta práctica de valores, pero si no hay la participación de los condóminos, por más que el administrador pueda o no ejercer, motivar, difundir y promover esto,
no puede hacer mucho al respecto. O sea, esto va muy de la mano, la participación de los condóminos, obviamente también la participación del comité de vigilancia y qué tanto el administrador realmente funge al respecto y cómo lo promueve, ¿no? No es lo mismo llegar a imponer algo que llegar realmente civilizadamente a hablar con la gente, ¿no? Si tú llegas y platicas con alguien, te va a responder de una forma muy diferente a llegar y, oye vecino, tú tienes un reglamento y lo tienes que cumplir. Creo que crear una conciencia hace una diferencia muy grande y promover la práctica de un valor completamente es una diferencia enorme en el condominio, definitivamente. ¿Tú qué haces, Rosalía, para tener más clientes y tener contentos a tus clientes? Primero, bueno, creo que lo fundamental en todo administrador debe haber ese compromiso. Como bien se mencionaba en un tema de matrimonio, ¿no? ¿Qué es lo que haces en una relación regularmente? Al principio se conocen, al principio se tratan, empiezan a fundir ideas, ¿no? O sea, cómo es la práctica del condominio, qué puedo yo mejorar al respecto, y sobre eso empezar a buscar objetivos que sean proactivos y con mayor plusvalía para los propietarios y comodidad para los inquilinos. Entonces, si tú llegas realmente con la intención y el objetivo de dar esa atención a ese condominio, te puedo asegurar que puedas obtener más el beneficio o la ventaja de ser preferido entre otros colegas que llegar a ver como un número más a ese condominio. Yo creo que sí es un aspecto de una oportunidad económica, es un negocio efectivamente, pero es más un compromiso, creo, más social que económico, ¿no? Bueno, pues qué interesante tema, verdaderamente da para esto y para muchísimo más. Rosalía, te agradecemos muchísimo el que hayas estado hoy en el estudio. Que nos proporcionen sus datos, ¿no? Adelante. Ok, bueno, pues mi teléfono celular es 5550-682824 y pues el perfil de Facebook, Ros con S, Urbano. Ok, perfecto. Bueno, pues ya saben, colegas, pueden acercarse, clientes, con Rosalía para platicar y los puede asesorar en cuanto a la administración de inmuebles. Compañeros, ¿algo más? ¿Todo por hoy? ¿Todo por hoy? Bueno, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes 8. 8, exactamente. El lunes 8 de mayo estaremos nuevamente con ustedes en vivo. Sin embargo, retransmitiremos un programa dentro de 8 días por ser día de festivo. No estamos en vivo, pero sí vamos a tener algún programa. Y vamos a ir a festejar el Día de la Santa Cruz, además. Exacto. Además, es el Día de la Santa Cruz el día 3. Saliendo de aquí. Bueno, estimado auditorio, muchísimas gracias por haber sintonizado este canal. Nos vemos dentro de 8 días, programa grabado, ¿sí? Igual de las 8 a las 9 de la noche. Rosalía, muchísimas gracias. Rosalía. Saúl, Gracias, muchas Rosalía. gracias. Federico, Gracias, Saúl. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.